Introducción al tema que nos entregará Erixa Fernández, psicóloga transpersonal, y Andrea Moll, técnico terapeutas, miembros del equipo clínico de la Fundación Bonergue. Dicho tema lleva por título el confinamiento o distanciamiento. ¿Funcionan adictos y sus familias? Este tema será realizado el día 16 de mayo a las 15 horas y será un espacio abierto e interactivo vía Zoom. ¡Le esperamos! Por lo pronto, la primera sesión es psicoeducativa y tiene por título ¿Cómo reconozco las emociones? Emociones viene del latín emovere, que significa movimiento. Es lo que nos mueve, es lo que nos hace vivir, actuar y reaccionar tanto internamente como externamente frente a nuestro entorno. Las emociones constan de 4 percepciones básicas: la alegría, que se contrapone a la tristeza, y el enojo al miedo. Si pensamos cómo se nos puede manifestar una emoción en respuesta a nuestro entorno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Al querer cruzar una calle y un auto viene muy rápido, nos generará una respuesta inmediata de miedo que nos hace reaccionar al hecho. Ahora, en el caso de cómo se manifiesta de manera interna una emoción, solo basta en pensar en un ser querido que ya no está con nosotros y se nos gatilla de inmediato. ¿A qué nos impulsa físicamente estas emociones? En una situación de miedo nos puede hacer reaccionar huyendo del lugar y corriendo. En el caso de una situación de tristeza, nos produce un estado de querer recogernos, acostarnos y retraernos. Todas las emociones van de la mano de una reacción fisiológica inmediata. El miedo nos acelera nuestros latidos, generando un estado de alerta, y en el caso de la tristeza, un nudo en la garganta, lágrimas y ganas de no hacer nada. Las emociones no son absolutas, es decir, cada uno de nosotros reacciona de diferentes maneras e intensidad frente a un hecho que nos cause alguna emoción, siendo particular de cada persona y del momento en que se encuentra esta. Como por ejemplo, si una persona es despedida del trabajo por causas que están fuera de sus expectativas y desempeño profesional, es decir, por disminución de personal, malas ventas o cambios estratégicos, podemos reaccionar de diferentes maneras. Si la primera reacción es que la decisión proviene de la jefatura, de inmediato nos causa un estado de ira frente al hecho. Razones injustificadas que nos van generando un estado de emociones negativas que controlan la situación y nos hace centrar en el despido, encontrándonos en un círculo sin salida a la situación misma debido a las causas ya internalizadas por nosotros. En cambio, si pensamos que la situación es por una razón externa a nuestro desempeño, que no es personal y a cualquier miembro de la empresa le podría pasar y se veía venir, uno se centra y deja de lado la situación y ya comienzan a encontrar soluciones a lo sucedido buscando otro trabajo. A veces resulta complicado reconocer las emociones que se derivan de una interacción difícil. Por un lado, quizás tenga dificultades para clasificar sus emociones y de ser así, considere los siguientes términos que representan sentimientos negativos y positivos. Trabaje para desarrollar su vocabulario de sensaciones. La ira se manifiesta como furia, indignación, irritabilidad, hostilidad, violencia, odio, y muchas veces es el primer signo en un simple fruncir el ceño. La tristeza como congoja, pesar, melancolía, pesimismo, pena, soledad, desesperación y, por qué no decirlo, también la depresión. El temor, con cierto nerviosismo, preocupación, pavor, miedo, terror, fobia y pánico. El placer, que se manifiesta a través de la felicidad, alegría, gratificación, satisfacción, euforia y éxtasis. La sorpresa con una conmoción y asombro. Vergüenza,
culpabilidad, remordimiento y arrepentimiento. Para el control emocional, debo saber evaluar ciertas competencias. Pero antes debo ser consecuente con mi discurso interno para externalizarlo con mis emociones. Veamos el siguiente ejemplo con el gran pensador Gandhi. Una señora se le acercó a Gandhi y le preguntó: ¿ayudaría a reducir la cantidad de azúcar que mi hijo consume? Gandhi la miró y le dijo: venga en una semana más con su hijo. Una semana después la madre volvió con su hijo y Gandhi habló con el muchacho. Y el muchacho estuvo de acuerdo del todo con Gandhi. Y la madre mira a Gandhi y le dice que por qué no había hablado con su hijo la semana pasada. Y Gandhi sonrió y le dijo: usted no entiende, la semana pasada yo también comí azúcar. En la emocionalidad debo ser consecuente, sentir lo que digo, en el decir y en el hacer. Como Gandhi, que para recomendar al niño no comer azúcar, él debió de dejar de comer azúcar. Gandhi le debía dar un consejo desde su propia experiencia, de dejar de comerla también. ¿Qué competencia debo evaluar para el control de mis emociones? El aprendizaje, la capacidad para asignar la información y aplicarla eficazmente. La autorresponsabilidad, atribuir éxitos y fracasos laborales al comportamiento de uno mismo y no de otras personas. Hacerse cargo desde las propias acciones. La flexibilidad, capacidad para adaptarse a situaciones y condiciones nuevas o imprevistas, tolerando la incertidumbre y el cambio. Apertura a lo nuevo. Manejo de conflictos. Capacidad para manejar con éxito situaciones conflictivas, buscando soluciones favorables para las partes. Planificación. Calidad para determinar metas y prioridades, estipulando acciones, plazos y recursos para alcanzarlos. Proactividad. Capacidad para tomar iniciativa ante situaciones críticas o difíciles y de planificar a largo plazo. Resistencia. Capacidad de mantener bajo control las propias reacciones emocionales, rápida solución de fracaso y alta tolerancia al estrés. Y por último, trabajo en equipo. Es la disposición para cooperar con las otras personas y apoyar activamente las decisiones del grupo, anteponiendo los objetivos de la organización y o grupos de personas. Resumen: debemos saber trabajar con la inteligencia emocional, término acuñado por el autor Daniel Goleman, que define la capacidad de una persona de controlar sus propias emociones para reaccionar ante los sentimientos de otros y así manejar sus diferentes relaciones. Es decir, saber reaccionar ante diferentes circunstancias, ante situaciones, de manera irracional, sin ser preso de los propios sentimientos. ¿Y cuáles son los componentes básicos de la inteligencia emocional? La capacidad de percibir y valorar las emociones con precisión, la capacidad de poder experimentar o generarlos a voluntad, determinados sentimientos, las medidas que facilitan el entendimiento de uno mismo o de otra persona, la capacidad de comprender las emociones y el conocimiento de ellas, y la capacidad de regular las emociones para fomentar un crecimiento personal e intelectual. Reflexión final. Siempre hay que tener en cuenta la siguiente frase: no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas.